Bendiciones, muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente en este hermoso día. Desde Córdoba Capital, Argentina, les saludamos del Ministerio Internacional Guerreros de Cristo, Ministerio de Liberación. En el día de hoy venimos con una enseñanza, con un tema que no es muy común, no es muy hablado dentro de las iglesias, las congregaciones. Es sobre qué opina nuestro Dios del sexo oral y del sexo anal. Si bien la Biblia no especifica palabra por palabra, textualmente la Biblia no nos dice sexo oral y sexo anal, pero si vamos leyendo determinados versículos y en nuestra oración, nuestra comunión, nuestra oración íntima con Dios, le preguntamos para que nos revele, Él revelará lo que traemos en el día de hoy. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, en estos momentos, Señor, te damos gracias primeramente por este tiempo que estamos compartiendo de enseñanza. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, tus hijas que están del otro lado acompañándonos, apoyándonos en el canal. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, tener este tiempo para poder transmitir lo que tú nos revelas, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tu pueblo, Padre. Yo te pido que tu revelación divina descienda, Señor, a cada uno de ellos, que seas tú, Padre Santo, hablando a sus corazones, Señor, trayendo revelación, trayendo la enseñanza, Señor, a sus corazones, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Y en estos momentos, Padre, echamos fuera, dejamos sin poder y cancelamos todo espíritu que trae dudas, que trae confrontamientos, que trae peleas, que trae enojos, que trae ira, que trae, Señor, malos pensamientos hacia el tema que vamos a hablar. En el nombre del Señor Jesucristo entregamos este tiempo, Padre, en tus manos. Bienvenido, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Estos dos temas, estas dos prácticas, tanto el sexo oral como el sexo anal, mucho lo permiten siempre que sea dentro del matrimonio. Muchas veces dicen que está permitido siempre y cuando se realice dentro del matrimonio, no que sea fuera del matrimonio, pero en realidad es una práctica que no está permitida ni dentro del matrimonio. Estamos hablando de un matrimonio cristiano, un matrimonio que está bajo las leyes de Dios, y en ningún momento, o sea, leyendo los versículos que vamos a compartir ahora, Dios nos muestra, como dijimos anteriormente, que a pesar de que no está la palabra justa, sexo oral y anal, Dios nos enseña de que esto es pecado. La Biblia es clara, muchas veces necesitamos que el Espíritu Santo, luego de leerla, nos revele, nos enseñe y hasta incluso orar sobre el versículo que estamos compartiendo, que estamos leyendo, para que el Espíritu Santo traiga más revelación, más profundo sobre lo que estamos leyendo. Es un pecado que Dios condena estas prácticas. Si nos vamos a ir a la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 14, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 13, versículo 4, perdón. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El Señor habla de fornicación y adulterio, pero dentro de lo que es el adulterio ingresarían este tipo de prácticas, porque generalmente cuando el diablo tienta a las personas a adulterar, también las tienta a realizar todo tipo de práctica que su cónyuge, sea su esposa o su esposo, no le permite hacer dentro del matrimonio, porque está mal ante los ojos de Dios. Acá el Señor, cuando habla de adulterio y de fornicación, se refiere a todo tipo de práctica sexual. Tanto
El matrimonio como el acto sexual es totalmente creado por Dios para disfrute del ser humano, para disfrute del matrimonio, pero es algo sagrado para Dios. Para Dios es algo santo, sagrado. Muchos dicen que Dios creó estas prácticas sexuales para gozo y disfruto del matrimonio, y en realidad Dios lo que creó fue el acto sexual, no creó nada impuro, no creó nada sucio, no creó nada que venga a traer deshonra, ni tanto para la mujer como para el hombre. Estas prácticas entran y están dentro de lo que sería la concupiscencia. Y la concupiscencia son deseos pervertidos y lujuria. Y tanto como los deseos pervertidos y la lujuria no vienen por parte de Dios. Dios pide que las relaciones sexuales sean tratadas con respeto y santidad. Si hablamos de santidad en la parte íntima sexual de un matrimonio, también hablamos del sexo oral. ¿Por qué? Porque Dios creó cada parte de nuestro cuerpo con un fin específico. En este caso, la boca fue realizada para adorar a Dios, para alabar a Dios, para hablar de su palabra, para predicar. No fue creada para ensuciarla. Entonces, si hay una persona, tanto hombre como mujer, que practica sexo oral y luego se pone a alabar a Dios, a orar o a predicar su palabra, esos labios, esa boca está sucia, no está en santidad. Entonces tiene que orar, tiene que arrepentirse, dejar ese pecado y poder empezar a alabar a Dios, a predicar su palabra, a llevar almas a los pies de Cristo con sus labios en santidad. Si nos dirigimos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 19, acá el apóstol Pablo nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Sigue luego con otros pecados de la carne, pero no tienen que ver con esto. Inmundicia y lascivia. Dentro de la inmundicia entraría estas dos prácticas, sexo anal y sexo oral. La lascivia, ¿qué es? La lascivia es otra palabra para las personas que son pervertidas en el acto sexual. Todo lo que tenga que ver con perversión sexual, ya sea sexo anal, sexo oral, todo lo que sería, que utilizan muchos sadomasoquismo, disfraces para cumplir fantasías del hombre o de la mujer, todo eso entra de la lascivia. ¿Por qué? Porque todo eso no está permitido por Dios. Todas esas son inmundicias para Dios. ¿Por qué motivo? Usted piense. Vamos para el lado de los disfraces, vamos a tocar ese tema también. Su esposo o su esposa le dice, bueno, yo quiero un disfraz de tal y tal tema. Hay muchos disfraces, colegialas, policía, maestra, de nenas que hacen disfrazar a las mujeres o a los hombres también de policías y de otras cosas más. Entonces, si usted para poder estar con su esposo o su esposa y disfrutar de algo que Dios creó para que sea algo santo, sagrado, tiene que disfrazarse de algo, es porque no está siendo usted en ese momento. Usted está jugando un papel de lo que su cónyuge quiere que usted sea para cumplir una fantasía. Entonces acá no hay fantasías en la parte sexual estando en el camino de Dios. Dios hizo el sexo para que se disfrute entre esposo y esposa y de la mejor manera, en santidad, con respeto, sin faltarse el respeto absolutamente con nada, ni en la parte física, ni en la parte mental, ni en la parte oral, nada, absolutamente nada. Con respecto a lo que es el sexo anal, la misma naturaleza lo dice. Nos enseña de que el ano se creó para expulsar materia fecal. No para ingresar absolutamente nada. Es una parte del cuerpo que se creó para expulsar lo que el ser humano
Lo demás es todo contra natura y en contra de Dios. Con respecto al sexo oral, primero está comprobado clínicamente que atrae muchas enfermedades. Hay muchas personas que al practicar esto tienen muchas enfermedades posteriores en lo que es su garganta, su lengua, su boca. Trae enfermedades graves, también esto, bacterias trae. Y por la parte espiritual, Dios nos reveló hace un tiempo y nos enseñó que no se debe hacer porque se abren puertas espirituales, se abren puertas y portones grandísimos al infierno. No entra un espíritu, entran muchísimos demonios cuando se practican estas clases de prácticas sexuales. Son demonios y demonios y demonios que ingresan a la vida de la persona, sea hombre o mujer, e ingresa también al matrimonio. Entonces ya no tan solo está fuera de la santidad el hombre o la mujer que lo practicó, sino que está fuera de santidad el matrimonio, porque son una sola carne, y está fuera de la santidad el hogar, porque ya la presencia de Dios no se va a manifestar allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encuentra en lugares donde hay santidad, no donde están sucios, donde están contaminados. Entonces se empieza a retirar. Si nos vamos al Salmo 34:1, la palabra aquí nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Acá el mismo Dios nos dice que la alabanza tiene que estar de continuo en nuestras bocas y que bendeciremos a Jehová todo el tiempo. ¿Cómo podemos bendecir a nuestro Padre? ¿Cómo podemos bendecir al Hijo, al Espíritu Santo cuando hemos ensuciado nuestra boca? No estaríamos en santidad, no estaríamos haciendo las cosas como Dios manda. Se estaría ensuciando la boca, y no tan solo eso, sino que las oraciones tienen un techo. Empiezan a tener un techo hasta no estar en santidad. Y las alabanzas y las adoraciones también, porque no llegarían a nuestro Dios justamente porque no está en santidad. Las palabras que salen de los labios tienen que ser de bendición, tanto para nuestras vidas, nuestras familias, como para los demás, y más aún para nuestro Señor. Tenemos que estar en continua sanidad, por eso el camino del Señor muchas veces resulta difícil, porque son muchas cosas las que el diablo trae para poder ensuciar nuestras vidas, para poder ensuciar el matrimonio, ensuciar el hogar, quitar la santidad. Tenemos que estar muy atentos, hay que pedir siempre discernimiento de espíritu, como hablábamos en el video anterior, para que el Señor nos pueda ayudar a discernir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y si hicimos algo mal, arrepentirnos a tiempo y no volver a realizarlo. Dios se empieza a retirar, el Espíritu Santo se empieza a retirar. Miren, nosotros tenemos un testimonio de que al momento de que Dios nos reveló esto fue hace muchos años atrás. Y cuando ya hemos sentido de empezar a dar las revelaciones, yo quise hablar con una hija de Dios, con una servidora de Dios, y le toqué este tema con mucho respeto, por supuesto, como se tiene que hacer, diciéndole lo que Dios nos había revelado. Y esta hija de Dios me dijo de que yo estaba equivocada, de que por pensar así yo era religiosa, que todos seríamos unos religiosos los que pensáramos así, por el hecho de que Dios creó todo y que en la parte sexual todo vale, porque fue creado por Dios. No me dio tiempo a explicarle de que se abren puertas grandísimas, porque enseguida ya cortó la conversación, la comunicación. Pero acá no se trata de ser religioso, es más, ser religioso no tiene nada que ver con este tema, es otra cosa totalmente diferente. Acá se trata de que Dios revela de que tanto el sexo oral como anal está considerado para Dios dentro de la sodomía. Sodomía viene de Sodoma, antigua ciudad de Palestina donde se practicaba todo género de actos deshonestos.
y en su significado contemporáneo hace referencia a las prácticas sexuales diferentes cuando no se realizan como Dios mandó. Tanto el matrimonio como el sexo, volvemos a repetir, fue creado por Dios y debe ser sagrado, bendito, santo y no debe ser pervertido ni sucio. Debemos mantenernos siempre en santidad de todo nuestro cuerpo, de cada área de nuestro cuerpo, de cada parte de nuestro cuerpo, hasta que el Señor nos venga a buscar. Si nos vamos al libro de Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 3 al 7. Acá la palabra nos dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. En otro tiempo, cuando no estábamos en el camino del Señor, quizás se puede haber practicado alguna de estas prácticas, se puede haber realizado alguna de estas prácticas, pero hoy en el camino del Señor no se pueden realizar. Por respeto a Dios, por temor a Dios, porque Dios dice que es pecado, porque Dios dice que va a enviar su ira sobre los hijos de desobediencia, porque que el matrimonio es santo, sagrado, bendito. Hay que cuidarlo en ese sentido, también el matrimonio. Antes de ir al acto sexual, para los esposos, antes de ir al acto sexual, oren, tómense de las manos, oren, entréguenle en ese momento a Dios. Entréguenle ese momento a Dios, oren al momento de que vayan a tener intimidad, al momento de que vayan a hacer el amor, porque eso es lo que Dios quiere que un matrimonio cristiano haga, que hagan el amor y lo disfruten como Dios quiere que se disfrute. Entonces, oren, pongan todo ese tiempo de intimidad en manos de Dios y que se hagan las cosas, pídanle a Dios que ustedes sean guiados para que se hagan las cosas como realmente Dios quiere. Y van a ver cómo de a poco va a ir cambiando su relación íntima, su relación sexual con su esposo o su esposa. Aún así, si ustedes, matrimonio, no practican ni sexo oral ni sexo anal, igualmente oren antes del momento de la intimidad. Y van a ver lo diferente que se van a sentir y cómo Dios va a mostrar de que se puede tener un momento íntimo con el esposo, con la esposa, sin necesidad de ensuciar el matrimonio, sin necesidad de ensuciar nuestras vidas, sin necesidad de ensuciar el hogar. Porque cuando uno caen los dos, porque somos una sola carne con el esposo. Usted, esposo, es una sola carne con su esposa. Y si cae la cabeza, que es el hombre, ensucia también todo el hogar. Entonces tenemos que estar atentos a todo esto. Acá Dios es muy claro en la palabra. No debemos andar en cosas de tiempos pasados, en esas prácticas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, que todo parecía lindo, que todo parecía que se puede, que todo era divertido, que lo hago, total no pasa nada, pero sí pasa. Porque se abren puertas grandísimas al infierno. Y después, para cerrar esas puertas, no tan solo que hay que arrepentirse, orar, pedir perdón, hay que dejar de esas prácticas y luego ministrar liberación para poder ser libre de esos demonios. No tan solo eso, sino que cuando empiezan a entrar los demonios, ¿qué hacen? No vienen solamente los demonios de lascivia, de concupiscencia, entra pornografía, entra masturbación, también vienen demonios de ruina, de destrucción. Si usted tenía
un trabajo para Dios, ese trabajo se va a empezar a destruir por el hecho de que se va a empezar a venir abajo porque Dios se retira, el Espíritu Santo se retira, entonces eso ya no es guiado por el Espíritu Santo. Cada paso que se dé posteriormente no va a ser guiado por el Espíritu Santo, va a ser guiado por el mismo diablo. Porque quien está dentro de esa persona es el mismo diablo, son los demonios de acuerdo a las prácticas que viene realizando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de dar cada paso en el camino del Señor. Hoy hemos tocado este tema, sexo oral y sexo anal. Yo espero que haya sido de bendición para sus vidas. Es un tema que se ha tocado con mucha delicadeza, orando a Dios, preguntando a Dios, con revelación de Dios. No es revelación de hombre, es revelación que viene de Dios Padre, y se ha querido transmitirlo y enseñarlo como hacemos siempre, compartir la revelación y las enseñanzas que Dios nos da para que ustedes también puedan ser bendecidos en esta área. Les mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por estar allí de aquel lado. No se olviden de suscribirse y compartir los videos para que esta bendición llegue a otras personas también. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande. Dios les bendiga mucho.